trabajando, es donde incursioné también en esta idea de tratar de estudiar un poco esto de lo que es nuestra cultura carnavalesca desde una perspectiva de la música, o por lo menos de la filosofía de la música, y también desde una perspectiva de la filosofía del arte y de la tecnología. Esta foto que estamos viendo acá la elegí por varios motivos, pero el más importante es que podemos decir que hacia el año 1976 se comienza a amplificar el sonido de lo que en ese entonces era el sambódromo, si se quiere, ¿no? O el proto-sambódromo, o la intención por donde desfilaban las escuelas de samba. Ahí lo tenemos a Carlos Adán da Costa, al poeta, músico y cantautor Carlos Adán da Costa, a partir del cual comencé a incursionar en una pregunta fundamental que era la siguiente: ¿qué relación había entre el sonido, la música y la irrupción de la emergencia de las nuevas tecnologías que comenzaron a ingresar a nuestra ciudad hacia por lo menos la fin de la década del 60 y sobre todas las cosas hacia la década del 80 y 90? Entonces, como podemos ver ahí, no hay amplificación básicamente del desfile, sino que se escuchaba como se podía. En términos históricos, podríamos decir lo siguiente: hacia fines del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, con lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, tenemos el surgimiento de varios aparatos de sonido que llegan hacia el siglo XX y sobre todas las cosas hacia finales del siglo XX con la digitalización del sonido. Entonces, esta idea de entre lo digital y lo analógico, como lo decimos en el lenguaje musical, me permitió a mí comenzar a indagar respecto de cómo había tenido o cómo había sido interpelada la música carnavalesca a partir de estos nuevos aparatos, ya que desde por lo menos 20 años o 30 años atrás ha surgido un gran debate entre los músicos respecto de cuáles son los límites de la incorporación de material digital en la composición musical. Dicho de otra manera, cómo interfieren las herramientas digitales a la hora de componer. Todos sabemos que en la actualidad es muy fácil ingresar a la inteligencia artificial, pedirle un determinado tipo de letra, un determinado tipo de sonido o de ritmo, y ya por arte, podríamos decir, de magia, aflora la música, ¿no? Y si bien es una manera de composición, este tipo de dilemas también atravesó entre los compositores, y todavía atraviesa, entre los compositores libreños. ¿Hasta qué punto hay un límite entre la composición del músico, de su grupo, de la comunidad, si se quiere, y la interferencia o la incorporación de estas herramientas, ¿no? Entonces, aparecieron algunos filósofos con los cuales dialogué para poder darle un marco a este tema, y entre ellos, del siglo pasado, Marx, Nietzsche, y del siglo antepasado, y del siglo XX, Benjamin, Adorno, y también Friedrich Jameson, que dicho sea de paso falleció este año, ¿no? Un filósofo norteamericano. Estos filósofos, entre otros, plantean lo siguiente: ellos van a decir que con la irrupción de las nuevas tecnologías, estamos pensando ya entrado el siglo XX, como el cine, la radio, la televisión, se producen por lo menos dos tipos de situaciones. Por un lado, el producto cultural se masifica, está al alcance de todos, pero por otro lado, el mismo se mercantiliza, pasando a ser un objeto, un artículo de consumo sin tener como prioridad utilizar la música o utilizar la cultura para despertar conciencias, cosa que, por ejemplo, entre paréntesis, suele hacer el rock, por ejemplo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, esta idea de que un producto cultural como la música comenzaba a dejar, si se quiere, de despertar la conciencia crítica
de interpretar o permitir interpretar la realidad social en un contexto histórico determinado, pasó a ser nada más ni nada menos que un producto cultural que se vende en cualquier supermercado. Entonces, estos filósofos plantean esa disyunción y me pregunto yo entonces, en ese entonces, si no ha venido sucediendo un poco eso con la música de carnaval. Basta sorpresa, porque a partir de ese momento y de estas preguntas que fueron surgiendo, quiero problematizar en Pasos los Libres. ¿Qué sucede? Me meto en la cuestión del carnaval. ¿Cómo se va dando esa situación? ¿Cómo se va desarrollando esa influencia de las nuevas tecnologías en la composición de la música carnavalesca? Y me encuentro con 3 obras. Esto suena un poco medio a dark, porque es como que el tiempo está con el multiverso, porque estos libros se están lanzando ahora. Pero yo se venía leyendo los estudios previos, así que tengo la posta ahí. Y me encuentro con una publicación de Fabián de 2007, de Historia del Carnaval, Orígenes del Carnaval hasta la década del 30, y luego con lo que tanto Fabián y Alejandra venían escribiendo al respecto, a lo cual utilizo estas obras para entrar en diálogo tanto con los filósofos que me sirven de apoyo teórico, como con los historiadores, lingüistas, antropólogos que trabajan esta cuestión a nivel local. De modo tal que, en diálogo con estas producciones, comencé a elaborar el libro. Lo enmarqué dentro de la década del 90 hasta finales de la década del 2000. ¿Por qué? Porque en la década del 90, y ya, como todos sabemos, esto ya viene desde la última dictadura militar, se introduce el modelo neoliberal económico y también el ingreso de Internet como una herramienta de comunicación social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el carnaval no es ajeno a esta temática. El carnaval se ve interpelado por esta crisis económica, por esta crisis social y por esta crisis de la cultura. Entonces, intento responder a esa pregunta, que si el carnaval sufrió también la interposición de las nuevas tecnologías y que si se había vuelto o no un producto cultural más de consumo, como proponía el neoliberalismo. Y Carlos da Costa nos va a dar la respuesta. Nos va a decir, el dinero todos lo quisiéramos tener, pero si todos tenemos, ¿quién habría de perder? Una de las frases filosóficas más brillantes de nuestra historia local. La información que nos mandan pan y circo por televisión, pero no pueden comprar el arte de zambar. Esta letra de San Manfredo del año 92, El dinero, me dio la respuesta hasta ese momento de que el carnaval quizás sea el único arte, el único producto cultural genuino de la cultura popular libreña que no se dejó mercantilizar por el auge y la avalancha neoliberalista de, en ese entonces, gobierno de Menem. Por lo que, otra de las preguntas era, si esta composición, a partir de materiales electrónicos, digitales, hacían perder lo que Benjamin llama el aura de la composición, hace perder su autenticidad, hace perder su autonomía respecto de dónde se produce y de dónde circula. A lo que traté de responder de la siguiente manera: en el carnaval no, porque en el carnaval no es un arte aurático. ¿En qué sentido? Que el carnaval no es un espectáculo estrictamente de las élites, como mencionó anteriormente Fabián, sino que al ser un producto de la cultura popular, el aura del carnaval en todo caso sería su pueblo. Estos son algunos músicos, aparte del ya mencionado Carlos da Costa, Sergio Fernández, César Lena y José Zambón, que en las últimas décadas, sobre todo en la década del 2000 para acá, han sido figuras, compositores, músicos que han utilizado las herramientas digitales y que han logrado mantener lo que es la música carnavalesca como un acto de resistencia, como un acto de la cultura popular, sin dejar atravesarse por la mercantilización del arte, y por otro lado dialogar con estas nuevas herramientas que permiten a la vez interactuar y producir lo que nosotros
que escuchamos el samba nos llega desde los medios de comunicación. Por último, como conclusión, si se quiere, de la obra, podríamos decir que las nuevas tecnologías impulsaron formas de composición divergentes, es decir, se pelearon con los modos tradicionales o lo incorporaron, promovieron acceso a los productos culturales a otras clases sociales que no tenían tal acceso, propiciaron nuevas experiencias estéticas, visibilizaron una pluralidad de tendencias artísticas subalternas, articularon deseos y expectativas discordantes con el orden vigente. Me gustaría detener acá. El carnaval, o por lo menos la música, lo que genera la música, lo que me pasa a mí como experiencia estética, es una situación de divergencia con lo que la cultura dominante del capitalismo nos dice qué escuchar, qué ver, qué sentir y cómo actuar. A mí me parece que el carnaval genera esa inversión y nos permite vivir la fiesta desde otro lugar, de otra forma, para pensar e imaginar nuestra propia realidad y, como bien decía Fabián, nuestro futuro, que es lo que queremos construir como comunidad. Termino entonces con una frase de Nietzsche que me gustaría traer a nuestro espectáculo. Aprender a reír marca la llegada del humano superior. Para mí el humano superior es el libreño, si quieren llamarlo así. El libreño carnavalero, es decir, el libreño que rompe con la racionalidad del sistema capitalista. La risa es la que introduce la melodía en el cuerpo y el espíritu se libera de la razón para danzar y jugar, no sin cierta crueldad, por encima de uno mismo y de las cosas. En conclusión, las nuevas tecnologías permiten a los músicos carnavalescos dialogar con estas nuevas herramientas y a la vez potenciar lo que el pueblo está sintiendo en un determinado contexto histórico y hacerlo música, y hacerlo canción, y hacerlo, en conclusión, samba enredo. Muchas gracias.